Pero estamos ante una situación sumamente dramática, una situación, además de compleja, muy teóricamente exigente. Y vamos a dar algunas pautas para efectos de poder describir su alcance, su contenido y sobre todo el nivel de atención a las víctimas, porque no siempre se llega a entender el verdadero contexto en el cual se produce un feminicidio, ¿correcto? Por ejemplo, las situaciones en las cuales la víctima logró sobrevivir, pero la víctima tiene una situación de invalidez o tiene una situación de lesión tan grave que literalmente su recuperación podría generar una condición absolutamente negativa. O eventualmente una situación de feminicidio para luego evaluar y los hijos con quién se quedan, ¿correcto? Eventualmente la familia paterna, la familia materna, ¿cómo es que se podría generar la gestión de la atención de los hijos que sobreviven a una madre asesinada, ¿correcto? Peor aún, ¿cómo podríamos evaluar el contexto de la reparación en caso de feminicidio que está ya desarrollada desde la misma ley 30.364 y la normatividad vinculada al contexto de feminicidio si no podemos comprender que lo que quieren las víctimas que han sobrevivido es justamente la atención de esa situación negativa que han sufrido? En el caso de los hijos, respecto a la mamá, ha fallecido. ¿Ustedes creen que algún hijo va a querer ver algún tipo de compensación económica? Entonces, hay una serie de errores, una serie de puntos ciegos, una serie de elementos que han sido tan significativamente mal trabajados que, bueno, vamos a detallar porque lamentablemente de esto no podemos excusarnos porque se registra en la sociedad peruana, ¿correcto? Por ello, cuando comenzamos a detallar el contexto sobre el cual vamos a evaluar los problemas de los grupos familiares, en particular desde una condición de crisis, una condición de violencia, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es naturalmente las situaciones de prevención, sanción, erradicación de violencia en el contexto dinámico con respecto al feminicidio. Y ese es uno de los primeros errores que normalmente podemos apreciar. Esta es la norma, luego la vamos a cuestionar, ¿correcto? Que suele ser detallada muy mal, ¿correcto? Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a analizar el contexto típico de las referencias sobre las cuales vamos a acreditar violencia contra la mujer, y nos vamos a centrar solo en contra de la mujer, no en el contexto familiar, vamos a darnos cuenta que de los 4 tipos clásicos donde se registran actos de violencia, no vemos una vinculación a una política criminal, a una política preventiva, a una política de atención de la víctima, y solamente todo esto se centra en una evaluación de un expediente limitando el ámbito de tutela hacia otras personas y también a la propia víctima si es que sobrevive. Yo digo esto no con el ánimo de generar una situación negativa, peyorativa, burlona o eventualmente alguna situación parecida, pero cuando hablo de víctima que ha sobrevivido, por favor entiéndase, es una persona que ha sido casi asesinada, probablemente por su pareja, correcto, por eso se llama feminicidio. ¿Y por qué digo podría ser su pareja? Porque en caso de que no exista ningún vínculo entre ellos, igual sigue siendo dramático. Se ha afectado la vida de una persona. Si sobrevive ya de por sí, es un elemento sumamente complicado de evaluar. Entonces, entiéndase que en esa perspectiva, nuestro ámbito de evaluación nos exige dos elementos totalmente diferentes, ¿correcto? Pero partamos por evaluarlos. En el contexto de violencia contra la mujer, estamos analizando una situación de violencia física, psicológica, sexual, económica.
en un contexto de feminicidio, esto ya totalmente rebasó, ¿correcto? Por ello vamos a hacer una breve diferenciación, permítanme un segundo, una breve diferenciación en estos niveles, ¿correcto? Cuando comencemos a analizar el contexto de lo que significa violencia familiar y feminicidio, evidentemente tenemos que hacer una diferenciación. Violencia familiar, por un lado, y por otro lado, feminicidio, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros vemos, observamos los casos de violencia física, evidentemente un aspecto, uno de ellos, va a estar vinculado a los atentados contra la vida de la persona, ¿correcto? Y atentados contra la vida porque puede provocar, ¿qué cosa? Una situación absolutamente fatal, que es el caso de feminicidio. Pero recuérdese que el feminicidio no es la única referencia que tenemos que hacer evaluación, ¿correcto? Este elemento de feminicidio, ¿correcto?, puede evaluarse en una serie de subelementos, ¿correcto? Por ejemplo, señores, véase en este sentido. El primero de ellos, ¿correcto? Y lo vamos a ir delimitando en este nivel. El primero de ellos va a ser, ¿qué cosa? La tentativa de feminicidio. ¿Correcto? Y esa tentativa de feminicidio implica una sobrevivencia de la víctima. Por ello, va a ser sumamente especial diferenciar que esta tentativa de feminicidio puede provocar dos tipos de víctimas, ¿correcto? Y yo considero que hay dos tipos de víctimas porque evidentemente el perjuicio se puede diferenciar, ¿correcto? Cuando existen lesiones graves que limitan la capacidad personal de la víctima, evidentemente el nivel de valoración del daño exigiría una reparación diferenciada. El gran problema es que no lo hacen, ¿correcto? No lo hacen. Toda víctima de feminicidio, 500 soles, 1000 soles, y eso es lo que, por regla general, la jurisprudencia está asignando, ¿correcto? Y luego vienen, ¿correcto?, lesiones que no limitan la capacidad personal de la víctima. La quiso matar. Tentativa totalmente objetiva, pero ni siquiera se pudo acercar. ¿Y por qué no se pudo acercar? Porque probablemente la familia se interpuso, porque se generó alguna situación, porque se pudo escapar. X circunstancias. Y véase entonces que esa tentativa de feminicidio ya de por sí está generando un gran inconveniente. Y yo estoy hablando a nivel físico, porque también se puede considerar en este nivel el daño psicológico. ¿Correcto? ¿Ustedes creen que una persona que acaba de sufrir una condición muy negativa va a estar, ¿qué cosa?, inmune, va a superarlo como si no hubiera pasado nada? ¿Correcto? Entonces ahí nos damos cuenta que el daño psicológico es sumamente grave, ¿correcto? Pero estamos hablando solamente de casos en el ámbito de la tentativa. No hemos analizado otro tipo de realidades. Ahora analicemos las situaciones derivadas, ahora sí, de los casos objetivos de feminicidio. ¿Correcto? Pero recuérdense que no solamente están limitados a este factor. También están en una perspectiva en la que se tiene que entender la referencia dinámica de estos hechos criminológicos, debido principalmente porque también se ha atacado a los hijos, se han asesinado a los hijos, o eventualmente se han generado lesiones a terceras personas. ¿Correcto? Entonces, hay otro nivel de valoración, ¿correcto?, donde solamente podemos ubicar el asesinato o la disposición de una vida, ¿correcto? La víctima
es, bueno, la víctima registra su muerte, ¿correcto? Y existen otras víctimas directas. De las indirectas no vamos a hablar porque literalmente ahí el universo ya es mucho más amplio. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? Los padres de esa víctima, los familiares de la víctima, los hijos de esa víctima. Y fíjense que el universo ya de por sí nos permite detallar muchas más variables. Pero surge, como les indicaba, una evaluación. ¿Por qué tratar este contexto de feminicidio si, por ejemplo, cuando una esposa asesina a su marido, a su pareja, a su conviviente, a su pareja afectiva, no tiene la misma perspectiva? Bueno, es que acá ya tenemos que tomar en cuenta varias condiciones que nos permiten detallar estas diferenciaciones, ¿correcto? Recuérdese en este sentido que no se puede generar una evaluación tan simple, tan sencilla, porque hay muchas variables en nuestro ámbito de evaluación. Por ello, permítame copiar en este sentido el contexto de violencia familiar y feminicidio, ¿correcto? Y por ello vamos a hacer algunas diferenciaciones para que se tenga en cuenta el modelo que nosotros vamos a especificar. Un ratito. Violencia doméstica. Muy bien. Fíjense que vamos a hacer una diferenciación para poder analizar estos contextos sobre los cuales vamos a poder ubicar las grandes diferencias. ¿Estamos? Bueno, a la violencia doméstica le vamos a asignar otro valor para poder diferenciar. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a copiar por acá y vamos a detallar. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia doméstica y cómo lo podemos diferenciar con el contexto del feminicidio, tenemos que tener en cuenta las principales diferenciaciones entre ambas, ¿correcto? Por ejemplo, señores, en el contexto de la violencia doméstica hay una característica y vamos a resaltar las contradicciones y las diferencias, ¿correcto? La primera de ellas, señores, es una actividad constante. En otras palabras, no hay un solo acto. Normalmente es progresiva, ¿correcto? Es progresiva. Oiga, doctor, ¿y qué pasa si es que eventualmente, a ver, si es que eventualmente una pareja sí registra una situación de violencia familiar, pero no ha provocado, ¿qué cosa? Alguna situación legal o judicial? La pareja lo solucionó. ¿Correcto? La pareja lo solucionó, lo atendió, consideró que esto es posible de resolver íntimamente, privadamente, y por lo tanto no ha generado ninguna controversia. En ese tipo de situaciones, ¿hay violencia familiar? Ahí te vas a dar cuenta de la gran diferencia. ¿Correcto? En la mayoría de situaciones y que involucran un solo acto de violencia, el único, durante toda la relación, el único, en la mayoría de situaciones, la víctima no asume su condición. En otras palabras, cree que estos actos pueden solucionarse, ¿correcto? Pueden solucionarse. Entonces, ante estas situaciones, véase, por favor, véase que los contextos de violencia no son lo mismo que una situación muy próxima al feminicidio. ¿Correcto? Entonces, ante estas situaciones, ante este tipo de situaciones,
Necesitamos entonces diferenciar. ¿Por qué? Porque cuando les digo que es una actividad constante, es progresiva, el feminicidio puede, a ver, vamos a ponerlo así, puede que se trate de un solo acto. Puede tratarse de un solo acto. En otras palabras, y conforme se ha logrado demostrar en la práctica, ¿correcto? Normalmente las situaciones de violencia que se extienden llegan a feminicidio. Ojo, las situaciones que se extienden. Esto es, la relación comenzó muy mal, con maltrato psicológico, con manifestaciones negativas, peyorativas. Luego comenzaron las agresiones físicas. Luego las agresiones físicas ya implicaban una condición muy, de mucho daño en la víctima. Luego comenzaron los maltratos, la omisión de alimentos, eventualmente el maltrato, el abandono de la familia. Luego los constantes golpes, porque hay diferentes grados en el ejercicio de la violencia. En esos niveles es que esa víctima corre el gran riesgo de ser, ¿qué cosa? Totalmente afectada por su pareja. ¿Por qué va a ser afectada por su pareja? Porque su pareja no percibe que lo que está haciendo termina por provocar un grave daño en la persona que supuestamente ha compartido parte de su vida con él. Correcto. Entonces, esto ya es un perfil de alguna manera psicológico que nos obliga a ubicar las diferenciaciones, principalmente en el contexto criminológico. ¿Correcto? Pero muy bien. Hagamos entonces de cuenta la segunda evaluación para poder ver la diferenciación. ¿Correcto? Segunda condición, señores. En el contexto de violencia doméstica, ¿correcto? En el contexto de violencia doméstica, no importan las categorías de la relación. No interesa. Véase que en este contexto podemos ubicar, conforme la ley 30.364, ¿correcto? Diferentes categorías. Por ejemplo, pareja sexual, pareja afectiva, por ejemplo, enamorados, novios, convivientes, concubinos y esposos. La amplitud es absolutamente, ¿qué cosa? Referencial. ¿Correcto? La relación es absolutamente referencial. Pero en el contexto de feminicidio sí que hay un nivel de restricción. ¿Correcto? El contexto del feminicidio implica necesariamente una valoración respecto de la condición de pareja. Y acá está la diferencia. ¿Por qué? Porque mientras que en la violencia doméstica, las condiciones de intimidad, las condiciones de privacidad de la pareja suelen evitar este tipo de denuncias, suelen evitar este tipo de exposición, porque efectivamente quieren guardar esas condiciones negativas, correcto, para sí mismo. Entonces viene el gran detalle de poder guardar. Por ahí que dicen, vamos a solucionar estos problemas y no va a pasar nada. ¿Correcto? Entonces, en cambio, en el feminicidio, ¿qué pasa si dos personas tienen intimidad, cada uno con su pareja, y eventualmente nadie sabe que tienen esa relación? Y el varón asesina a la otra persona. ¿Cómo podría el Ministerio Público, cómo podría la Policía Nacional, cómo podría el juez argumentar y decir, esto de todas maneras es feminicidio, cuando probablemente no exista ningún vínculo objetivo, plausible, que pudiera detallar esa relación? Ese es el gran contexto en el que normalmente se ven involucradas muchas mujeres que adquieren la categoría de amantes y que lamentablemente por cuestiones económicas
por cuestiones de manipulación económica, por cuestiones de violencia física también, no pueden exponer su realidad porque cree que el perjuicio en la denuncia podría ser mucho más elevado. Y se quedan en esa condición. Entonces, ¿qué ha habido ahí? Homicidio. Y señores, fíjense la diferenciación entre homicidio y feminicidio. Las referencias son mucho más complicadas, ¿correcto? Muy bien. Ante estas condiciones, fíjense que tenemos que evaluar otras características. Miren, señores, la tercera característica es en cuanto a la naturaleza jurídica. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la naturaleza jurídica? Ahora les voy a decir. Los actos de violencia doméstica suelen ser interseccionales. En otras palabras, en un tiempo la pareja está mal, luego viene un acto de violencia psicológica, eres tal, eres lo otro, eres cual, luego viene un acto de violencia física y luego nuevamente no pasó nada, la pareja se lleva bien y luego nuevamente otra situación que puede ser, por ejemplo, una situación de golpe, de maltrato físico e inclusive dejar totalmente mal. Y en esos casos a veces no se denuncia, porque se asume y dice, no, probablemente de repente si una situación excepcional, circunstancial, bueno, me ha pedido perdón y lo podemos superar, ¿correcto? En este sentido, normalmente, como ya lo habíamos explicado, las víctimas no asumen su condición de vulnerabilidad. Pero acá viene otro gran factor, ¿correcto? Las víctimas sufren patologías derivadas de actos de violencia, tanto de forma preexistentes como generadas por la relación. Y acá muchos me podrán cuestionar y me podrán criticar. Un momento, ¿cómo que preexistentes? Eso es imposible. Usted está loco. Así, yo les diría, las personas, y para esto acá he visto a policías, me van a dar la razón en este sentido. ¿Cuántas veces han visto que una misma persona, vamos a hacer la cuenta que es el cubo, viene a la comisaría y describe, me han golpeado, tengo estas condiciones, tengo mi hijo, tengo mi otro hijo, y esto, y esto, y esto pasa. ¿Quién es el agresor en el año 1? Plumón verde. ¿Quién es el agresor 2 en el año número 2? El plumón rojo. Van dos personas, misma víctima, y los actos son exactamente los mismos. Tercer año, tercera denuncia, plumón amarillo. Los mismos actos. ¿Cuántas veces se han preguntado, oiga, el mismo patrón? ¿Y qué es lo que le dice la víctima? Tengo mala suerte. Tengo mala suerte en el amor. Cuando les digan eso, el problema no son los plumones. El problema es la víctima. Y eso se llama patología, síndrome del padre ausente. ¿Por qué busca a esas personas la propia víctima? Señores, porque de niña ha sufrido abandono material y busca el perfil de quien la abandonó. Si busca borrachitos, es porque el papá ha sido borracho. Si busca mujeriegos, es porque el papá ha sido borracho. Y eso es preexistente a la relación. Esas personas, los agresores, los denunciados, cuando son sometidos a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, siempre dicen y siempre registran, ella buscaba la relación. Yo no he querido iniciar la relación. Y te permiten acreditar que en los tres casos, en los tres plumones, es el mismo contexto. Entonces, resulta paradójico que el sistema judicial esta situación pase inadvertida. Y es porque el estudio de patologías
en nuestro país es literalmente campo inexistente, campo invisible de evaluación. ¿Correcto? Entonces, estoy generando una condición teórica que felizmente le he podido demostrar, no solamente en investigaciones a nivel de registro de publicaciones Scopus, ¿correcto? También en libros, pero también principalmente en eventos en el extranjero. Estoy postulando ahorita a un congreso de criminología en Colombia en abril, con evaluación de universidades europeas, justamente para demostrar no solamente este punto, sino otros en los cuales se garantiza impunidad en algunos delitos, tomando en cuenta el contexto criminológico, ¿ya? Y esto se logra demostrar. O sea, acá yo no les estoy dando una información que proviene de la interpretación de la ley, que es ridícula, ni tampoco les estoy diciendo que yo publico, por ejemplo, en una red social, en una página de Facebook, unos comentarios de 4 párrafos y suficiente y ya soy una autoridad. No. Les estoy demostrando desde una perspectiva interdisciplinaria, sometida a evaluación por peritos, por especialistas en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología, por criminólogos, porque finalmente uno maneja esas áreas también para poder generar este tipo de apreciaciones, ¿correcto? Pero fíjense, los actos de violencia suelen ser interseccionales. Los actos de feminicidio, como ya les indicaba, pueden ser un solo acto. Pueden ser objeto de un acto irracional, no planificado, no previsto. Por lo tanto, la evaluación de los hechos podría derivarse de un acto de inimputabilidad. Y eso es sumamente peligroso desde el punto de vista de la política penal peruana. ¿Por qué? Porque si una persona cometió un asesinato de forma inimputable, no hay castigo. El delito no se cometió. No hay naturaleza de acto delictivo, ¿correcto? Por la ausencia de acción. Oiga, doctor, pero eso es imposible. No, señores, no es que sea imposible. Para eso el Código Penal también habla de los actos de gravedad extremo, producto de situaciones psicológicas o producto de actos irracionales. Y esto sí se ha podido demostrar en varios momentos en los cuales se ha analizado el feminicidio. Personas que no registraban actos de violencia familiar, personas que no registraban situaciones de crisis familiar, han cometido feminicidio. Y uno comienza a evaluar y dice, ¿qué pasó? La señora, el señor ingresó a su domicilio y ubicó a su esposa intimando sexualmente con otro varón. Automáticamente agarró lo que tuvo a mano y cometió un asesinato. ¿El señor premeditó ese acto? No. ¿El señor pudo ser consciente de que esos actos podían matar a una persona? Fue una reacción inmediata. Impulso grave. Pregunta, ¿y cómo dices entonces que es delito y que esto es feminicidio si no lo pudo prever, no lo pudo planificar, no ejecutó ningún tipo de situación? No estoy hablando de un asesinato a arma. Nadie pues ingresa a su domicilio con una pistola, ¿correcto? Eso no es lo ordinario. Pero ¿qué sucede si es que de repente agarra qué sé yo, cualquier artefacto que está en la habitación, la tira hacia la cabeza, le rompe la cabeza a una persona? Asesinato. ¿Lo planificó, lo pensó? No. Fue una reacción, una vis compulsiva. No estoy justificando, estoy diciendo, ¿esto ocurre? Por supuesto que sí. Hay situaciones de arrebato que anulan la capacidad de discernimiento de una persona. Y por eso es que hay pocas condenas de feminicidio en este tipo de situaciones. Y si no me creen y creen que esto es una exageración, por favor, revisen la sentencia del caso Juliana Llamoja, donde la hija terminó matando a la madre, pero el Tribunal Constitucional detalló que la evaluación pericial indicaba que por más que la hija terminó infligiendo como 38 cortes a la madre, ninguno de esos 38 cortes
había dispuesto o había generado o había provocado la afectación a la integridad física de la madre de modo grave para poder provocar una muerte. En otras palabras, le hizo tantos cortes, pero ninguno de ellos fue fatal. Ninguno de ellos fue fatal. Por lo tanto, no hay, pues, una situación de previsión de un delito, porque finalmente, pues, en esa situación de conato de pelea que hubo entre madre e hija, la madre terminó asesinada. Terminó muerta, no asesinada. A la hija se le declaró que no había matado a la madre. Y eso te permite demostrar, si ese acto de mujer contra mujer fue evaluado objetivamente, hay casos de feminicidio en las que todo el mundo asume que hubo feminicidio, pero que no lo son. Y la evaluación probatoria, el análisis de los elementos de prueba aportados, las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, no lo analizan. Es cierto, es mínimo. Es mínimo. Lo que usualmente ocurre es que como los actos de violencia van incrementándose, sí pues. Es más, hay situaciones en las cuales hay amenazas preexistentes y que indican el modo en el cual ejecutarán su delito. Permítame citar un caso muy famoso que ocurrió en el año 2020 en Cajamarca. El agresor que constantemente maltrataba a su expareja, porque ya se había separado la pareja, correcto, le dijo, si tú no regresas conmigo, yo voy a matar a tu hermano. El gran problema es que eso no es feminicidio, porque no hay una relación de pareja, ¿correcto? Y detalló, voy a matarla así, asá, asá, asá. Y literal, cumplió esas condiciones. Las cumplió. Pregunta, ¿hubo planificación? Probablemente sí. ¿Hubo premeditación? Sí, lo ha detallado, lo ha registrado. Y no es que se haya pasado uno de los elementos de la amenaza, los cumplió todos. Evidentemente acá existe toda la acción dolosa para cometer el delito. Pero hay muchos casos donde la evaluación de un solo hecho puede determinar qué cosa, por alterar toda la perspectiva dogmática que existe en el ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, de la criminología, de la victimología, del elemento probatorio que normalmente se asigna en este tipo de evaluaciones, desde la perspectiva de la psicología forense y de la medicina legal. Por lo tanto, no es una cuestión fácil de ejecutar. ¿Correcto? Por ello, tenemos mucho que relacionarnos con los contextos de violencia familiar, conforme a lo que determina la ley 30.364, ¿correcto? Y esencialmente habla en dos aspectos muy importantes. Yo digo que el objetivo de la ley es buena, pero su aplicabilidad es sumamente mala, limitada, negativa, disfuncional, poco práctica. Una cosa es lo teórico y otra cosa es la realidad. ¿Correcto? En lo teórico cumple con todo. ¿Correcto? Y dos condiciones que están detalladas en esa diapositiva. La primera de ellas, se cumplen con tratados de derecho internacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la Convención de Sedao 1979 y la Convención de Belém do Pará 1994, que obligan a los estados signatarios, a los estados partes, a proteger a la mujer, deben generar normas especiales para justamente evitar este tipo de situaciones. El gran problema es que no se puede evitar este tipo de situaciones. Lo que puedes hacer es reprimir, sancionar, pero evitar es difícil. Lo que puedes hacer es reducir el índice de violencia, que eso es totalmente distinto, pero eso ya no es elemento penal. ¿Por qué? Eso es un elemento de política pública. La razón principal, el derecho penal es última ratio y por lo tanto no puede intervenir de modo directo e inmediato. Es totalmente distinto. Y el segundo de ellos es que establece la condición de dignidad. Y muchos podrán decir, pero el varón también es digno. Es más, los delincuentes son tratados dignamente. Sí, pero acá hay una perspectiva totalmente distinta. ¿Saben cuál es?
las mismas víctimas no asumen esa condición de tutela de su propia vida, de su propia dignidad. Por eso es que, por ejemplo, la ley de conciliación en su inicio permitía que los casos de violación fueran conciliables. Evidentemente eso se derogó rápido, ¿correcto? Eso se derogó en el año 2012. Pero recuérdese también que los actos de violencia familiar antes del año 2000 eran considerados, ¿qué cosa? Actos vinculados al entorno, a la esfera privada de la pareja en el contexto familiar. En otras palabras, si el varón golpeaba a la esposa, formaba parte de una situación en la que el Estado no intervenía, porque eso es privado. En lío de dos el Estado no interviene, lo cual es un error, porque el concepto de dignidad existe desde 1979, cuando el Perú copió, pirateó, reprodujo el contenido de la dignidad de los derechos fundamentales de la Constitución española de 1978. ¿Correcto? Entonces, sobre esa base, véase que el valor de dignidad implica no solamente una acción de parte del Estado para proteger a la persona, sino también tomar en cuenta un elemento esencial: la valoración que se desprende de la interpretación del artículo 4 de la Constitución de la protección de grupos vulnerables. Y eso ya se vincula con las reglas de Brasilia fijadas desde el año 2008, correcto, por parte del Poder Judicial, porque esto no es a nivel de Estado, esto es a nivel de órganos judiciales latinoamericanos, correcto. ¿Y qué es lo que especificó? Que la atención de los niveles de vulnerabilidad evidentemente deberían ponderar la tutela de la mujer, porque es en términos numéricos, en términos objetivos y en términos inmediatos a una evaluación, quien puede ser víctima. No estoy diciendo que los niños no sean víctimas, no estoy diciendo que los varones sean víctimas, no estoy diciendo que los indígenas o las personas con discapacidad no sean víctimas, estoy diciendo que el mayor volumen de personas que pueden ser afectadas entre el conjunto total de víctimas es la mujer. Y eso lamentablemente nadie lo va a poder evitar. Esa es una realidad de nuestra sociedad y que nos permite detallar las razones por las cuales la política penal peruana ha ido incrementando las sanciones contra este tipo de situaciones a nivel de violencia familiar, a nivel de feminicidio. ¿Correcto? Por lo tanto, véase que cuando estamos hablando de violencia, se suele entender el contexto dinámico, el contexto transversal, el contexto progresivo o programático que se pudiera generar en el contexto de la violencia. ¿Por qué? Porque ninguna pareja asesina de buenas a primeras a su pareja para cometer feminicidio. No existe esa perversión porque no se ha demostrado. Lo que existen son conductas de un nivel de agresividad que pueden provocar el asesinato. Hay personas que reaccionan casi de manera automática con un elevado nivel de violencia producto de un estrés. Y si creen que es una exageración, les hago una apuesta. Señores, vayan a una avenida en hora punta y vean cómo los conductores de sus vehículos ya están desesperados para que pase la luz ámbar a luz verde o de la luz roja a luz verde. Están desesperados. Y ni bien ven ese semáforo verde, como si fuera pista de carrera. ¿Mm? Si no me creen, quédense ahí. Y vean cuando pasa a luz ámbar. En vez de que los autos se detengan por precaución, aceleran. Aceleran. Cuando la regla de tránsito dice deberías detener, deberías reducir la velocidad. Precaución. Ahí te das cuenta que nuestra sociedad es violenta y eso incide en el comportamiento de los agresores. ¿Correcto? Porque no solamente son agresores en el contexto de violencia familiar. Nuestro país es discriminador, racista, excluyente. O es que no me van a decir de que no han escuchado nunca frases
que suelen ofender a la población afrodescendiente, a la población indígena, los actos de serraneo, los actos de ninguneo, cholo, serrano, apestoso. Fíjense cómo nos tratamos en nuestra realidad. Cómo eventualmente personas que supuestamente tienen alto nivel o alta capacitación profesional tratan de un modo despectivo, por ejemplo, a una persona que vende en un comercio ambulatorio o eventualmente una persona que hace servicio de limpieza en un local o de repente a una simple mesera. Entonces, ahí te das cuenta de que todo ese nivel de desarrollo personal es totalmente antagónico con su reacción. Y eso es un síndrome de violencia. Esa persona, en el caso en donde encuadre un sentimiento de perjuicio total, puede llegar a matar a su pareja. Y su pareja lo más probable es que de repente no haya hecho gran cosa. Porque los actos de feminicidio no han sido porque ubicaron a la pareja en un acto de adulterio, no ha sido porque ubicaron pues a la madre haciendo un daño irremediable a los hijos. No, fue normalmente por una situación de reacción del agresor, del sujeto activo del delito. ¿Correcto? Por eso les decía de que los actos reducidos en los cuales no hay capacidad de dolo normalmente no son evaluados. ¿Por qué? Porque las reacciones inmediatas pueden ser exculpantes de responsabilidad. Es otro criterio de evaluación. Por lo tanto, entiéndase que normalmente cuando hablamos de feminicidio es porque estamos haciendo una relación, una evaluación de la condición de mujer. Y la ley, porque bueno, ese es un patrón legislativamente mal trabajado, ¿correcto? Les incurre con una denominación por su condición de tales. Un criterio demagógico, disfuncional, incoherente. ¿Correcto? El gran problema es que esto permite detallar una de las áreas del derecho penal que se ha desarrollado mucho, que se denomina es el derecho penal simbólico. El derecho penal simbólico te dice, yo tengo leyes, yo tengo normas, yo tengo sanciones, yo tengo condenas, ¿correcto? Que vas a sufrir si cometes este delito, pero que a la sociedad no le importa. ¿Correcto? Por ejemplo, en los delitos de corrupción, casi todos los que trabajan para el Estado tienen grados académicos de magíster, de doctor, son profesionales, son altamente especializados. Y a pesar de eso cometen delitos contra el Estado. Ahí te das cuenta que no interesa el perfil de una norma para cometer el delito. ¿Correcto? La función disuasiva preventiva de la ley penal respecto a la pena no se cumple. Y eso pasa mucho en el contexto del ámbito del feminicidio, ¿correcto? Por eso es que normalmente cuando decimos agresión contra la mujer por su condición de tal, oigan, en esta misma ley detalla que los daños que se cometan a una persona de la comunidad LGTB que se crea una mujer, ¿correcto? También pueden llegar a ser feminicidio. Y eso no es correcto. Tan es así que si nosotros analizamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Azul Marín y otra contra Perú, no habla de feminicidio ni habla de daños por su condición de tal como mujer. Habla de daños respecto de su condición LGTB, con lo cual la misma normatividad peruana confunde conceptos, confunde niveles de vulnerabilidad. Y eso es grave, porque si nos están diciendo, oye, tienes una ley que está equivocada y por eso no la aplican bien tus órganos judiciales, deberías reformularla. Eso se ha dado en noviembre del 2019, noviembre de 2020, noviembre de 2021, y no existe ningún proyecto de ley para cambiar esto. Correcto. Entonces, ¿qué nos permite indicar que los atentados contra la mujer
per se van a tener una valoración totalmente distinta. Por eso que cuando se analizan los objetivos de la ley, que son buenos, que son positivos, no revictimización, a brindar asistencia jurídica, eventualmente generar un acompañamiento biopsicosocial, correcto, terminan por provocar algunos errores muy significativos. Uno, los actos de violencia familiar, a diferencia de los actos de feminicidio, provocan cifras negras de índice delictivo sumamente, ¿qué cosa? Sumamente elevados. Ni el Estado sabe cuántas son víctimas. El Estado puede hacer una proyección. El Estado le dice, por ejemplo, en encuestas, señora, usted que es mujer, joven, madura, tercera edad, no interesa, ¿cuántas veces ha sido víctima de violencia familiar? Y te detalla. Pero de eso viene la gran pregunta, ¿cuántas denunció? El volumen de lo que dijo, que ha sido muchas veces víctima, se reduce a casi niveles mínimos. Y la mejor evidencia es que esas personas no creen en el sistema judicial. ¿Correcto? Pero aún, el sistema judicial no tiene la capacidad para atender tantas personas. No lo hace. Creen que es una exageración. Vean una denuncia, vean cuándo se hace el trámite, vean cuándo llega a un admisorio de un expediente judicial, en este caso de violencia familiar, vean cuándo se ejecuta una audiencia y vean cuándo se desarrolla una sentencia. Si ustedes creen que durante todo ese plazo se cumplieron las reglas del debido proceso, de la tutela judicial efectiva, del plazo razonable, yo dejo de exponer. ¿Por qué? Porque eso implica casi 2 años. ¿Mm? Casi 2 años. Y peor aún, según distritos judiciales en nuestro país, es más, yo cito el más conocido para mí, Corte Superior de Lima Sur. En el año 2000, del año 2020 al 2021, registraron un promedio de 10.000 denuncias. Solo tienen 4 condenas. 4 condenas. Y 10.000 denuncias. ¿Saben cuál es el principal problema? La acreditación, la valoración probatoria. Ahí es donde se sufre en la persecución de estos tipos de delitos, porque finalmente existe una valoración mucho más compleja. ¿Y dónde más se observa la evaluación? Cuando se hace un mal perfil en el ámbito de la victimología, ¿correcto? Porque no se asume las evaluaciones de forma dinámica y de forma, ¿qué cosa? Automática para efectos de poder determinar cómo se brinda un nivel de atención. Y por eso les estaba indicando, la legislación que nosotros tenemos nos permite detallar una serie de variables, pero cuando ya llegamos al nivel de feminicidio, ¿correcto? Tenemos un gran problema de que no se ha evaluado los niveles de victimización. Muchas mujeres son asesinadas, feminicidio, pero tienen, ¿qué cosa? 14, 12, 10, 8, 4, 6 denuncias preexistentes. Esos señores, en ese tipo de situaciones, se trata de feminicidio provocado por una victimización estructural. El Estado también ya es responsable, porque el Estado sabía que podía ser asesinado y no hizo nada. Ese es un acto de responsabilidad del Estado. Eventualmente también tenemos una violencia invisible, porque en estos actos de violencia del varón contra la mujer, que pueden llegar a casos de feminicidio, viene la gran pregunta, ¿y ustedes se han puesto a evaluar cuál es el daño que puede tener un niño que eventualmente está viendo cómo su papá está matando a su mamá? Es grave, ¿no? Pregunta, ¿y en los noticieros no se ve eso? Que el señor asesinó a la señora, feminicidio, delante de sus hijos. Y a veces estos miserables hacen que los hijos vean estos actos delictivos. Entonces comenzamos a ver que los niveles de evaluación de la victimología son muy reducidos. Y por eso les indicaba que hay otras personas que pueden ser consideradas parte o víctima en estos tipos de delitos en caso la principal víctima llegue a fallecer a consecuencia de los actos de feminicidio, ¿correcto? Entonces,
Es un problema sumamente complejo, pero que nos permite detallar. Tenemos una valoración, que eso ya lo había anticipado de manera previa. El tiempo. Acá nadie toma en cuenta el impacto que genera la evaluación del tiempo en la atención de una víctima. No se toma en cuenta. Se cree que el expediente no evoluciona en el tiempo ni tiene mayor condición porque solamente el contexto procesal se centra en la evaluación de los elementos que dieron origen al expediente. Lo demás se puede agregar, pero evidentemente va a estar condicionado a lo que primariamente ha sido evaluado. Por eso, cuando detallamos nuestras condiciones, nos podemos dar cuenta que hasta el 2019, ¿y por qué hago la diferenciación hasta el 2019? Porque 2020, 2021, por contexto de pandemia, las estadísticas no son muy fiables, ¿correcto? Muchas personas ni siquiera han salido de su casa y por eso no han podido denunciar nada. Peor aún si es que probablemente han llegado a un acuerdo con el agresor por supuestamente salvar a la familia o eventualmente superar ese mal hecho, ¿correcto? Que nos permite entonces indicar, ya para efectos de cierre de esta exposición, señores, el contexto del delito en sí mismo es pluriofensivo. Hay varios niveles de afectación, ¿correcto? No solamente estamos hablando de la vida, de la dignidad, no solamente estamos hablando del entorno sociofamiliar, no solamente estamos hablando de una condición que puede ser perjudicial para terceros respecto a la familia de la víctima, y por eso es que se considera un delito, perdón, pluriofensivo, ¿correcto? Desde mi punto de vista, en términos de naturaleza jurídica, el feminicidio no existe. ¿Correcto? Lo que existe es un homicidio calificado con un valor de mayor gravedad. Esto es, que podría exigir la máxima punición en función de las condiciones de dependencia o de vinculación sociofamiliar del agresor o del sujeto activo sobre la víctima. Eso tendría una mejor categorización en el ámbito de la dogmática penal respecto de una política criminal. Feminicidio por sí mismo no tiene el mismo valor referencial, ¿correcto? Entonces, debió indicarse eventualmente el homicidio cometido bajo estas circunstancias, que es considerado para una punición extrema, se denominaría feminicidio. Yo opinaría que eso es lo correcto. Pero el feminicidio como delito autónomo no existe, ¿correcto? Hay un error en la parte de la fundamentación dogmática. Y eso lo podemos acreditar cuando existen tres categorías, ¿correcto? Feminicidio íntimo, feminicidio no íntimo, por conexión, ¿correcto? A ver, feminicidio por conexión, para que vean el error de la doctrina en las exageraciones en la creación de elementos dogmáticos. Cuando una mujer es asesinada en la línea de fuego de un hombre que intentaba matar o mata a otra mujer. El hombre quiere matar a su esposa, trae un balón de gas, hace un mechero, explota la casa y mató también a la vecina. La vecina estaba a 20 metros de distancia. Feminicidio. No es feminicidio. No es feminicidio. Para que vean los errores conceptuales. Feminicidio no íntimo, cometido por un hombre desconocido. Asesinato, homicidio. Puede darse en escenario de trata de personas, hostigamiento o acoso sexual. Momentito, el acoso sexual nunca llega a feminicidio. La discriminación de género tampoco llega a feminicidio. Esto es evidentemente un acto de manipulación teórica, ¿correcto? Feminicidio íntimo. Debería ser solo feminicidio, pero bueno. Cometido por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación. Totalmente de acuerdo. Pero insisto, debería ser considerado homicidio calificado con la máxima punición. Ahí sí, con la denominación feminicidio. Pero el feminicidio como tipo autónomo, no. Es un error total.
¿correcto? Y el ámbito de la normatividad que nosotros vamos a observar proviene pues desde el 2017-2018 sobre la base de los decretos legislativos y la modificación al artículo 108, 108B del Código Penal, ¿correcto? Para efectos de poder tratar estos tipos penales que particularmente, insisto, son muy graves, pero que no son manejados diligentemente por el Estado, ni por el legislador, ni tampoco por la doctrina, porque hay muchísima doctrina que cree que la identificación de un tipo penal responde a una condición subjetiva, cuando en realidad no debería ser así. ¿Correcto? Hay una malísima evaluación de este tipo de situaciones y por eso es que no existe una solución objetiva y real a corto plazo que pudiera evitar este tipo de situaciones, porque quieran o no quieran, muchas mujeres están muriendo en manos de sus parejas. Ojo, sus parejas. Si mueren por una situación totalmente ajena, es distinto. ¿Correcto? Por ejemplo, si el señor que comienza a ver a su esposa y está saliendo por cualquier circunstancia y la quiere matar y él está manejando y maneja un, no sé, un auto, un bus, una combi y choca para matar a la señora y mueren otras personas que son sus pasajeros, si son mujeres también será feminicidio. No, ¿sí o no? Ahí se dan cuenta que la doctrina que acabamos de indicar y que es la que suele ser detallada en el ámbito de nuestra doctrina nacional, comete un grave error. ¿Correcto? Señores, muchísimas gracias. Eventualmente quedo a la atención de algunas consultas con el mayor de los gustos. Lo único que les pediría es que prendan la cámara para efectos de poder tener una interacción, porque hay veces en las que me preguntan y a veces es bueno especificar algunas cosas y ahí puedo atenderlos mucho mejor. No es por un ánimo de debate ni de crítica, sino que a veces las preguntas pueden ser muy abiertas y como no se podría dar una respuesta mucho más idónea para ustedes. Solo por eso les pido por favor que prendan la cámara para efectos de plantear las preguntas. Muchísimas gracias. Creo que el doctor Hernández quiere preguntar. Estimados doctores, tienen dos opciones para que puedan hacer su consulta, levantando la opción de manito, directamente interactuar con el ponente. Y lo otro sería dejando su comentario por la cajita de comentarios. Adelante, doctor Hernández. Doctor, ¿escucha? Sí, ¿cómo está? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí. ¿Qué Sí, tal? Excelente ponencia, doctor. muy amable. ¿Qué tal? No he podido ingresar a la totalidad de la clase por cuestiones de trabajo. Lo poco que he escuchado me pareció muy interesante, de su perspectiva jurídico-penal, pero ya para concretar, para comprender mejor en el tiempo. No se escucha, amigo. Hola. ¿Escucha? Maestro, te sugiero, eventualmente si es que tienes problemas de línea, escríbelo, te respondo. ¿Sí? Ya, Porque, perfecto. o repito, a ver, aprovechemos que hay línea. 1, 2, probando. ¿Me escucha, doctor? Te escucho, te escucho. Perfecto. Gracias. Le seguía preguntando, para, para poder entenderlo, este tipo penal de feminicidio, hay que interpretar
el tipo penal cuando especifica, ¿no? El que mata a una mujer en su condición de tal. Esa condición de tal hay que emplear una norma adicional. Es decir, la interpretación que se hace es, yo lo entiendo, doctor, disculpe, pero yo lo entiendo así, más o menos, y corríjame si me equivoco, el quebrantar un estereotipo de género. El quebrantamiento de un estereotipo de género daría como resultado ya, en el caso más extremo, el feminicidio, teniendo en cuenta el acuerdo plenario, ¿no? Donde especifica o se desarrolla ya con mayor claridad este tipo penal. Eso quiero que me haga más o menos viable para poder comprender en su totalidad, doctor. Gracias. El gran problema no es el acuerdo plenario. El gran problema es el contenido de la ley respecto de su exposición normativa. ¿Correcto? El gran problema es los jueces están limitados por la ley a actuar conforme a lo que dice la ley. Si no lo hacen, prevaricato. ¿Correcto? Entonces, el legislador en su sentido de lucubración, ¿qué dijo? Para elevar la condición punible, voy a especificar que quien asesina, quien mata, correcto, a una mujer por su condición de tal, ya es feminicidio. Yo pregunto, ¿y qué sucede si una persona está asesinando, por ejemplo, a las personas que ha secuestrado para poder escaparse si es que está en un robo de un banco? ¿En nuestro país ha pasado eso? ¿Acaso las está matando por ser mujeres? No. Entonces, esos defectos, ¿dónde se van a ver? En la evaluación del trámite procesal. No se ven en el ámbito de la teoría. Por último, la doctrina puede decir muchas cosas. Lo que nos importa es efectivamente cómo es que el juez va a resolver una controversia. Por eso que al juez se le debería dar una mejor facilidad e indicar: quien asesina a su pareja comete homicidio y la condición será grave, considerada grave, y podrá tener la máxima condena bajo estas condiciones. Ahí el nivel de tutela a cualquier pareja, sin importar si está casada, conviviente, concubina, si es enamorada, si es amiga, etcétera, sería mucho mejor, mucho más efectivo, porque la ley penal no necesita ser, ¿qué cosa? Compleja en su contenido, necesita ser directa. Acuérdate que sobre la ley penal existe la interpretación, ¿qué cosa? Interpretación literal, pero las mejores, ¿cuáles son? Principio de legalidad, principio de taxatividad y hoy por hoy también el principio de convencionalidad. ¿Correcto? Por eso es que la ley penal no puede ser muy compleja. No solamente en estos tipos de delitos, en todo. Y eso es política criminal. El problema es que en el Perú no hay. Doctora Patricia Guerra. Buenas tardes, doctor. Gracias por su ponencia. De hecho, que estuve escuchando muy enfáticamente lo que hizo mención. Sin embargo, usted seguro que en la práctica ha podido percibir que en muchos casos de feminicidio, por ejemplo, cuando se realiza una acusación, se tipifica el delito de feminicidio y violencia familiar. Muchas veces los medios de prueba o los elementos de convicción que se incluyen no necesariamente llegan a validar, acreditar ese delito. En ese sentido, doctor, ¿cómo podríamos lograr realizar, para empezar, que los actos de investigación que se vayan a realizar permitan hacer realizar una correcta acreditación? Es que esa es una pregunta literalmente de lotería. Es muy complicado. Y no es una pregunta extraña, es una pregunta lógica. ¿Por qué? Y de hecho que usted me dará razón en esto. Pocos condenados. Muy pocos condenados. Dos, trámite demasiado prolongado. Defensa excesiva. Defensa excesiva. Es más, doctora, mire por redes, hay un conocido abogado jovencito, él, que a veces habla cualquier cosa, que él está diciendo que en el caso de la violación del grupo de chicos contra una jovencita en La Molina, correcto, no valoraron las declaraciones de los agresores. Oiga, ¿de cuándo acá la declaración del agresor
vale más que la declaración de que la víctima. No, suena ilógico, pero ahí te das cuenta que las dificultades no son idóneas para lograr una tutela efectiva para las mujeres. Entonces, ocurre otro problema. Una cosa es violencia familiar y otra cosa muy distinta es el feminicidio. ¿Correcto? ¿Que hay casos de violencia familiar que llegan a feminicidio? Sí, pero acuérdate que no son necesariamente vinculantes entre sí. ¿Que hay actos de violencia familiar que se repiten constantemente y llegan a feminicidio? Sí, pero en ese tipo de situaciones lo que se analiza finalmente es el acto en sí mismo del feminicidio, no de los actos preliminares. Los actos preliminares tienen un gran defecto en esa evaluación procesal y probatoria. ¿Sabes cuál? Esos actos no han terminado por inducir al agresor a la comisión de un asesinato. Y por eso no se pueden vincular. Entonces, ¿qué es lo que yo haría desde el punto de vista de la dogmática y también de la normatividad? Necesariamente modificar la ley. ¿Correcto? Necesariamente. Y yo en estos casos plantearía que los procesos penales que analizan homicidios calificados para proteger a la familia, ¿correcto?, tengan una valoración mucho más flexible, tomando en cuenta CEDAW, tomando en cuenta Belén do Pará, tomando en cuenta reglas de Brasilia, tomando en cuenta una condición material. Las víctimas nunca van compilando, nunca van generando, nunca van haciendo actos suficientes como para decir voy a acumular pruebas para defenderme en el futuro. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace? Nadie, ¿sí o no? Entonces, evidentemente, en este tipo de situaciones debería flexibilizarse el ámbito de la evaluación para exigirle al imputado, acredita que eventualmente tú no has hecho estas cosas. Cambiar la forma de evaluar estos actos, porque cuando demuestre ese presunto agresor con objetividad que efectivamente no ha tenido vinculación, creo que sería la única manera de poder superar la poca viabilidad de que la víctima tenga pruebas a la mano. No las tiene. ¿Correcto? ¿Cómo puedo llegar a esta afirmación? En los actos de violencia física, la víctima usualmente no denuncia inmediatamente, al menos en las primeras agresiones. Lo hace ya cuando ya es inevitable. En los actos de violencia psicológica, la víctima primero ni siquiera asume que ha sido afectada. Es más, en los actos de agresión sexual, las víctimas creen que es parte de la relación. Y cuando ya perciben que efectivamente hay una situación de daño, ¿correcto?, ya es porque es inevitable. Entonces, hay que entender que la dinámica de las relaciones interpersonales en lo familiar es totalmente distinto a la ejecución de un tipo penal común. El delincuente que quiere robar a una persona, por ejemplo, el plumón, va, lo hace y lo ejecuta. Eso es una evaluación objetiva de esos hechos. Identifica personas, sujetos, etc. ¿Correcto? El que agrede sexualmente igual. El que ejecuta un acto, por ejemplo, de manipulación de las reglas del mercado, también es fácilmente acreditable. Pero viene la gran pregunta, ¿en el contexto familiar acaso es fácil evaluar este tipo de situaciones? ¿Cuántas veces un acto de adulterio no provoca la separación? Es más, el hijo procreado fuera, a veces, ¿qué cosa? Es incorporado a la familia. ¿Cuántas veces un acto de violencia total, de gravedad total, ha sido superado por la pareja? Y nunca más, bueno, en algunos casos, no ha superado mayores problemas. Entonces, la dinámica familiar es totalmente distinta. La dinámica familiar exige otras reglas. Por eso, que en el año 2003, yo propuse que el contexto procesal debería ser reformulado. Derecho procesal de familia. ¿Sabes por qué? Porque en el ámbito procesal penal y en el ámbito procesal civil, los sujetos que intervienen se comunican por dos acciones: intereses, derechos. Eso está conforme el título preliminar del Código Civil detallado en el artículo 6. ¿Correcto? Interés para obrar.
Pero un momento, en el contexto familiar, no solamente actúan por derechos, actúan también por cuestiones celos, ¿correcto? Eventualmente patologías preexistentes, dependencia emocional. ¿Cómo logras evaluar objetivamente con las reglas procesales tradicionales este tipo de situaciones? El proceso debería ser cambiado, no por culpa del juez, no por culpa del fiscal, porque esto es mucho más grave. El legislador debería entender que esto no puede ser solucionado solamente en lo penal, o solamente en lo civil, o solamente en lo familiar. Tiene que haber una única disciplina. Por eso yo propuse el derecho procesal de familia, para que un solo juez, por ejemplo, en el caso de feminicidio, ese juez diga, no me importa tu opinión, tú eres víctima, tú vas a estar, ¿qué cosa? Decretada para divorcio. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tú has visto que una sobreviviente de feminicidio ha planteado su divorcio? No, ¿para qué? Si está condenado. ¿Así? ¿Y dónde está la protección de la dignidad de esa mujer que sobrevivió para seguir siendo casada? ¿O es racional que se mantenga ese matrimonio? ¿Mm? ¿Te das cuenta que la perspectiva nos exige cambios? ¿Respuestas hay? Pueden haber varias. No necesariamente puedo estar en la razón, pero creo que el que comenzó con estos debates fui yo. Y al menos ya hay otras personas que se están dando cuenta de que la ley es insuficiente, que el contexto teórico ha sido sobrepasado y que la realidad nos exige actuar de otras maneras. Lamento que no pueda darte una respuesta muy satisfactoria, pero créeme que el problema que tú dices es tan complejo que no podría tener una respuesta única. ¿Sí? Doctora Vanessa. Gracias, Doctor, doctorita Patricia. doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Pregunta. La ley dice, el que mata a una mujer por su condición de tal es feminicidio. Pregunto, la muerte de dos meretrices dedicadas al meretricio, a balazos, que eran extorsionadas, amenazadas, utilizadas, ¿no es una fuerza dominante, de abuso dominante de estos sicarios, ¿no? En el caso de que se vio hace poco, ¿no? Sí. Lamentablemente, como te digo, el contexto de las denominaciones en la ley llegan a provocar este tipo de confusiones. ¿Correcto? Porque la gran mayoría de la doctrina detalla que el feminicidio exige una relación afectiva. Por ejemplo, yo, Manuel, varón, imagínate que el libro se llame María, yo la ataco y no existe ningún grado de mediación entre los dos, eso es homicidio, no es feminicidio. ¿Correcto? Ahí está el gran error, como te digo. Cuando se quiso hacer independiente, autónomo el tipo penal, no se le dio el sustento dogmático penal. Lo ideal hubiera sido, vamos a considerar feminicidio esta situación. El acto de homicidio generado en una relación de pareja por parte del varón, correcto, sin importar su condición, esposo, conviviente, concubino, enamorados, amigos, etc. No interesa, correcto, donde se acredita una relación afectiva, eso será feminicidio y será punible con la máxima condena. Mira cómo cambia el sentido. Con un mayor y mejor orden, el nivel de tutela sería mucho más elevado. El gran problema es que el tipo penal se exigía por una razón. Les comento un poco la creación. Cuando se aprobó por primera vez la ley de feminicidio, esta se aprobó literal 7 días después, cuando el Congreso de la República, a través de la Comisión de Justicia, presidida en su momento por el burbujito Bengolea, dijo que no era posible aprobar una ley que regule el feminicidio. Y todos los elementos teóricos que te estoy diciendo los expuso. Correcto, dijo, no, feminicidio como tal no existe en lo teórico. Y es verdad, no existe. Los únicos que defienden el feminicidio es la posición ideológica de género.
pero en el debate dogmático penal nunca han logrado demostrar este tipo penal. Fracaso total, ¿correcto? No por una cuestión de que están equivocadas. Lo que sucede es que en lo teórico, la mejor fundamentación es la otra, nada más. ¿Correcto? Nada más. O sea, no es una cuestión de decir, estás equivocada, no. Pero recuerda que en lo teórico tiene que todo concatenar para lograr una acreditación. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió cuando se dijo, no vamos a aprobar la ley de feminicidio? En esos 7 días, ese mismo fin de semana, mataron a tres mujeres, bueno, sus parejas. 3 casos de violencia grave, que en este caso fueron 3 actos de homicidios contra esposas, terminaron por provocar para que el día lunes se insista en el Congreso de la República en la aprobación del dictamen en la Comisión de Justicia sobre Feminicidio, porque en la Comisión de la Mujer ya estaba aprobado. Y adivina, el mismo que sustentó que no era posible esto, Bengolea, cambió de discurso y dijo que es obligatorio aprobar. Por eso es que se pasaron esos errores que se han mantenido en las 2 siguientes reformas normativas. El fundamento dogmático nació equivocado, cuando en realidad debía contener una mejor explicación y, mejor aún, debía contener un elemento procedimental para acreditar la relación entre agente activo del delito y agente pasivo del delito. Con eso, créeme, nos hubiéramos evitado muchísimos problemas y se hubiera salvado probablemente a cientos de mujeres. Gracias, doctora Vanessa. A ver, ¿alguna otra consultita, por favor? Creo que acá me está pidiendo la doctora Regina. A ver, acá veo una pregunta. Cuando se da un feminicidio, ¿los magistrados actúan conforme a la doctrina según la prescripción de la ley? Lo hacen mitad. Están condicionados por la jurisprudencia, están condicionados por la dogmática, que es muy limitada en este sentido, pero principalmente por la ley. Hay una confluencia. Acuérdense que no ha quedado muy claro la interpretación de la ley, por eso es que han generado jurisprudencia. Es más, hay una casación que no es de feminicidio, pero que detalla que toda situación de violencia tiene que ser necesariamente evaluada en un proceso judicial. Esto es, si es una situación de violencia que ha sido solucionada por la misma pareja, igual tiene que haber una sentencia. Entonces, el exceso de evaluación de estos casos va a terminar por provocar, por el tema de trámite de expedientes, que cuando lleguen a la audiencia la pareja diga, ya lo solucionamos, ¿qué problema hay? ¿Igual tienes que condenar? No creo. Pero los errores en la interpretación y el trámite que implica estos procesos, evidentemente pueden generar muchas variables, ¿no? Y que pueden ser contradictorias. ¿Cómo aplicar? A ver, veamos. Primero, no hay todavía la aprobación de matrimonios del mismo sexo, ¿correcto? La sentencia de Susel Paredes ha sido apelada por RENIEC y probablemente el Tribunal Constitucional, como está conformado actualmente, no le dé la viabilidad. Pero Óscar Ugarte ya planteó el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteando una petición. Lo más probable es que salga favorable a sus intereses y el Estado peruano sea condenado por tener magistrados absolutamente obsoletos en una perspectiva de tutela de derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho y el matrimonio no implica una condición, ¿qué cosa? De género, implica una condición de vinculación con otra persona. Así de sencillo. ¿Correcto? Prueba de ello es que inclusive hasta se confunde. Por ejemplo, convivencia y concubinato se confunden. La doctrina lo dice que son equivalentes. Y el concubinato es una figura totalmente diferente que exige la presencia de una esposa
y quien ocupa ese cargo es una mujer que sabe que su pareja tiene una esposa. Es diferente. La convivencia, en cambio, tiene una condición de qué cosa, de que pueden casarse porque no hay impedimento matrimonial. Entonces, como hay una confusión total en instituciones jurídicas, lamentablemente en el ámbito judicial, a nivel de máximas instancias, ocurren unas interpretaciones muy próximas a como se interpretó en 1984. Esto es cuando se dio el Código Civil. El gran problema es que ya los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos vulnerables han desarrollado. Se debería evaluarse esto. Por eso es que, mientras tanto, no hay casos. Ahora, ¿hay situaciones de violencia entre personas que son pareja LGTB? Sí, claro que sí. Claro que sí. Susel Paredes ahorita ha tenido una asesora que ha violado a niños. Ese es un acto de violencia. Susel Paredes también tenía una asesora que fue denunciada por todas sus parejas lesbianas. Era una mujer. Y todas sus parejas decían, ¿por qué quiere ser candidato si esta persona es sumamente violenta? Entonces, el problema no es de género, el problema es del volumen o condición o característica personal en el cual el nivel de violencia es excesivo. Hay personas que no son excesivas para nada. Hay personas que son violentas en extremo. Hay personas que pasa cualquier cosa y están renegando. Hay otras personas que pueden sufrir un montón de cosas y no son violentas. Eso depende del perfil de cada uno. El gran problema es que eso lo podemos definir a nivel individual. ¿Qué sucede cuando tienen pareja? Ya cambia la cosa. Si yo soy violento, ¿creen que yo voy a tener una pareja que me aguante tanto? No. Pero evidentemente van a haber situaciones de pelea en el ámbito de una relación, sí. Pero no van a tener el nivel de matar, pues, o de asesinar. Probablemente esas contradicciones se pueden resolver íntimamente. Hay situaciones que son irrelevantes, ¿no? Por ejemplo, quiero comprar una tele de 42 pulgadas y la otra quiere comprar una tele de 60 pulgadas. Eso no es para llegar a un divorcio, pues. Son cuestiones pasajeras. Muy distinto es, oye, me has engañado con otra pareja. ¿Correcto? Los resultados pueden ser distintos. Por eso se tiene que evaluar casuísticamente. Pero la evaluación casuística termina por provocar qué cosa, que el magistrado termine por llegar a conocer completamente a las parejas en conflicto. Y no lo hacen, ¿cómo resolver? Bueno, esperando que la conferencia haya sido de vuestro interés. Eventualmente ahora voy a trasladar la diapositiva de la sesión a los organizadores para que pueda ser. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Ha sido un gusto. Ojalá nos veamos pronto. Cuídense mucho.